26 de agosto. Santa Teresa de Jesús, Jornet Ibars, Virgen. El 27 de abril de 1958, 100 viejecitos y cerca de 600 religiosas escuchaban a su santidad el Papa Pío XII exaltar las virtudes de la nueva beata, Teresa de Jesús Jornet e Ibars, fundadora de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Pocas veces la Madre Iglesia ha aprobado tan rápidamente un proceso de beatificación. Iniciado en Valencia en 1945, culminó en 1958, cuando el Papa, también un anciano, como él mismo recordó a sus coetáneos de todo el mundo, que representaban a los millares acogidos en las casas asilo de la congregación, elevó a los altares a esta gigante de la caridad. Mientras las campanas de la iglesia parroquial tocan el Ángelus, nace en la villa catalana de Aitona la niña Teresa de Jesús Jornet e Ibars. El día siguiente recibía el bautismo y quedaba, por tanto, inscrita en el registro espiritual de los cristianos. Era natural que así sucediera porque tanto los Jornet como los Ibars eran católicos sinceros. El padre Francisco Palau, hermano de la abuela materna, es hoy candidato a los altares, y otros miembros de la familia se distinguían por sus virtudes y su piedad. La niña crece en el ambiente de trabajo y de religiosidad del hogar, pero su inteligencia despierta llama la atención de sus tíos y de sus padres, y Teresa marcha a Lérida, y después a Fraga. En las vacaciones regresa al pueblo, y sabe sacar partido de su ascendiente sobre las amigas para conducirlas a la iglesia, y organizar excursiones que muchas veces se convierten en minúsculas peregrinaciones. Apenas concluidos sus estudios de magisterio, comienza a ejercer en Argensola, provincia de Barcelona. Pronto su piedad y su ejemplo llaman la atención de las alumnas y de sus padres. Las gentes, curiosas, admiran que la maestra acuda semanalmente a confesarse al pueblo de Igualada, a pesar de que entre ida y vuelta tiene que recorrer unos 20 kilómetros. Pero la enseñanza, con ser misión bella y santa, no llena sus aspiraciones. No le cabe duda de que Dios la llama a la vida religiosa, y su único problema es la elección. El padre Palau invita a Teresa a colaborar en el instituto que está fundando, y ella acude presurosa, pero en su interior anhela una vida religiosa separada del mundo, más fuertemente caracterizada por el silencio y la oración. Y a 1 de julio de 1868, Teresa abandona la casa paterna para dirigirse al convento de Clarisas, en Briviesca, Burgos, mientras Josefa, su hermana, entra en el asilo de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en Lérida. Todo va bien en Briviesca, y Teresa prepara el velo negro que llevará en su profesión. Pero España atraviesa momentos difíciles y dramáticos, y el gobierno no permite la emisión de votos. Las religiosas le ponen, sin embargo, el velo negro, y surge otra imposición, esta vez procedente de Dios directamente. Una postilla en la frente hace que deba volver, por obediencia, a Aitona. En Briviesca quedarán el recuerdo grato y el afecto sincero, que todavía hoy, después de muchos años, perduran en la expresión de las clarisas. Teresa era una santa. Una vez más, su tío, el padre Francisco, trata de orientar a Teresa en su pequeño ejército de terciarios y terciarias carmelitas. La nombra visitadora de las escuelas que él va abriendo en España. Pero el padre Francisco muere, y Teresa se encuentra nuevamente entre los suyos con una única duda. Señor, ¿qué queréis que haga? Un grupo de sacerdotes de Huesca y de Barbastro, presididos por don Saturnino López Novoa, maestro de capilla de la Catedral de Huesca, se disponen a crear un instituto femenino que se consagre exclusivamente a la asistencia de los pobres ancianos abandonados. La idea ha florecido ya en Francia, pero se piensa que para los ancianos españoles sería preferible hermanitas de esta misma nacionalidad. En junio de 1872, Teresa pasa por Barbastro, con su madre, y habla con un sacerdote de la localidad, amigo del difunto padre Palau y también de don Saturnino.
Durante la charla examina atentamente a Teresa y comprende que los deseos de la joven son consagrarse a Dios en la vida religiosa. Entonces rompe a hablar sobre los proyectos de don Saturnino, y Teresa ve con toda claridad que ahí está su vocación y que se han terminado sus vacilaciones y sus tinieblas interiores. Acepta el plan y regresa al pueblo. Su primer acto es comunicar a María, su hermana y confidente, que ha encontrado el verdadero camino. Pero esta noticia entraña también una invitación que por el momento es rechazada. ¿Yo dedicarme a los ancianos? Imposible. Pero Teresa sabe lo que dice. Y al fin, María irá con ella y aún se llevarán a una paisana. En Barbastro abriría don Saturnino la nueva casa. La sede elegida se llama Puello. Son 12 jóvenes, contando a Teresa y a sus 2 conquistas. Del 4 al 12 de octubre se llena la casa, un edificio antiguo y viejo. Nadie sino Teresa podía ser la cabeza de aquella incipiente comunidad, a pesar de que sus pensamientos eran totalmente ajenos a ello. Así lo dijo y así lo reiteró, pero por toda respuesta le dijeron que en la vida religiosa lo que importa es obedecer. Teresa calla, acepta y permanecerá superiora hasta la muerte. Serán 25 años de gobierno, de esfuerzos y de heroísmo callado. Detengámonos ahora a ver cómo era la Madre Teresa. La mejor semblanza la hizo el propio Pío XII, al exaltar sus virtudes y su empresa. Alma grande y al mismo tiempo humanamente afable y sencilla, dijo el Papa, como su homónima, la insigne reformadora abulense. Humilde hasta ignorarse a sí misma, pero capaz de imponer su personalidad y llevar a cabo una obra ingente. Enferma de cuerpo, pero robusta de espíritu con fortaleza admirable. Monja andariega, ella también, pero siempre estrechamente unida a su Señor, de gran dominio de sí misma, pero adornada con aquella espontaneidad y aquel gracejo tan amable. Amiga de toda virtud, pero principalmente de la reina de ellas, la caridad, ejercitada en aquellos viejecitos o viejecitas que exigen la paciencia y benignidad de que habla el apóstol. Dentro de este conjunto espléndido, Pío XII subrayó 3 suaves matices: la gran parte que la Virgen Santísima quiso tomar en su vida y en su obra, su irresistible inclinación a procurar la asistencia a los desvalidos y, por fin, aquella suavidad y naturalidad con que se abandonó a los designios ocultos de la providencia, o, mejor dicho, aquel modo perfecto y ejemplar con que supo prescindir de sí y de su voluntad para identificarla completamente con la santísima voluntad de Dios. Dejamos en su iniciación la gran empresa. Su primer nombre fue el de Hermanitas de los Pobres Desamparados. Después, para evitar equivocaciones con el Instituto Francés del mismo nombre, se llamaron, como hoy se denominan, Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Pronto quiso la providencia que no se quedaran en Barbastro, sino que, por coincidir con los deseos de un grupo de católicos valencianos, fundasen en la capital del Turia, que desde entonces habría de ser la casa madre de la congregación. Toda la ciudad recibió a las hermanas, y éstas hacen su primera visita a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, que nunca había de desampararlas a ellas, ni a sus ancianitos y ancianitas. Inmediatamente reciben a la primera acogida, una paralítica de 99 años. Más pronto habrían de comenzar los dolores. Las regiones españolas se sublevan contra el gobierno y Valencia se declara en rebeldía. La ciudad es asediada y bombardeada. La gente huye. Las hermanitas permanecen junto a sus ancianos. Solo cuando en la ciudad ya no queda nadie, y al peligro de los bombardeos se añade la amenaza de morir de hambre, las hermanitas viven de la caridad cristiana. Deciden refugiarse en Alboraya. Después una nueva prueba, la muerte de Sor Mercedes, la primera profesa de las hermanitas, pues en el propio lecho de muerte selló sus votos de esposa de Cristo. La historia de las nuevas fundaciones está llena de encanto y de luz sobrenatural. Es primero Zaragoza, donde también fueron recibidas triunfalmente, luego Cabra, Burgos y toda la geografía española,
que la beata se recorrió varias veces, en unas condiciones materiales que, si eran algo más cómodas que las de los tiempos de Santa Teresa, no dejaban de tener sus grandes molestias y aún dolores. Al cumplirse el primer decenio de la fundación del instituto, las casas asilo, la Madre Teresa quería que fueran llamadas así, pues la sola palabra asilo le parecía demasiado fría y humillante. Son ya 33. 10 años más tarde subirían a 81, y cuando la beata entrega su alma al Señor, suman ya la cifra esplendorosa de 103. Medio siglo más tarde, cuando la Iglesia la eleva a los altares, las casas asilo son ya 205 en todo el mundo, y millares de ancianos y ancianas son consolados y atendidos por las hermanitas. En 1885, el instituto cruza el océano. Las hermanitas han sido llamadas a Santiago de Cuba y La Habana. Por primera vez van a fundar sin la madre. Esta, que apenas tiene 42 años, no es ya sino una inválida, en cuanto a fuerzas físicas se refiere. La obra se está consumando. En 1876 había llegado el decreto de alabanza de Roma, y la aprobación definitiva llega en 1887. Ahora que la Iglesia ha acogido al instituto bajo su tutela, la madre ya sabe que otra Madre Eterna velará por las hermanitas y los ancianos. Por eso, al celebrarse, en abril de 1896, el capítulo general, la beata suplica a las hermanitas que se dignen librarla del peso de superiora general. Su cuerpo se niega a seguirla en sus largos viajes. No puede intervenir regularmente en los actos de la comunidad. El bien del instituto, insiste la madre, exige que sea otra hermanita la que presida su marcha. Pero esta vez nadie hace caso de la voz de la madre, y la beata no tiene más remedio que cargar nuevamente la cruz sobre sus flacos hombros. Ella seguirá siendo sencilla y entrañable. Nunca le han gustado las posturas ficticias, las caras de víctima. A una novicia que, en el arrebato de un falso misticismo, decía a la madre que quería ser santa y andaba por todas partes con la cabeza torcida, la beata le respondió que sí, que obligación de todas las hermanitas era ser santas, pero que aquella cabeza tan torcida. La madre cogió un alfiler, tomó entre sus manos la punta del velo de la novicia y se lo aseguró con el alfiler en la espalda, de modo que no podía llevar sino bien alta la cabeza. La madre sacudía con frase certera toda pereza disfrazada de piedad. Fervorosas, sí, pero no de las que dejan el trabajo a las demás. En el verano de aquel año va a Palencia para inaugurar el segundo noviciado, pero no puede estar presente en la ceremonia porque está aquejada de fuertes dolores. Es su ofrenda por las novicias. Se pone en camino hacia Valencia. Parece mejorar un tanto durante el verano, pero en la primavera vuelve a agravarse. Su aparato digestivo es una pura llaga. La llevan a la casa asilo de Mazarrochos y luego a Liria. La madre ora mucho y por todos. También en las casas asilos rezan las hijas y los ancianos. Más de 70 superioras y muchísimas hermanitas pasan por Liria para recibir su última bendición en la tierra y sus postreros consejos. El 12 de julio, el padre Francisco, uno de los más grandes protectores del instituto, le lleva el santo viático y 2 semanas después le administra la extrema unción. Poco a poco se apaga la vida de la enferma, que dicta su última recomendación. Cuiden con interés y esmero a los ancianos, téngase mucha caridad y observen fielmente las constituciones. En esto está nuestra santificación. El 26 de agosto de 1896, la enferma expresa repetidas veces el deseo de recibir la Sagrada Comunión. A la primera claridad del alba, viene el sacerdote, la oye en confesión y sale en busca del sacramento. La madre mira a su alrededor, sonríe a las hermanitas presentes e inclina la cabeza para siempre, con gozo de la comunión eterna. Tenía 54 años y 7 meses, y podía presentar en el cielo su obra de 103 casas asilos, con millares de ancianos y más de 1000 hermanitas. Descansó en Liria hasta 1904, en que fue trasladada solemnemente a la Casa Madre de Valencia. La madre había recomendado que, si en el instituto llegase a haber santas, no se gastase un céntimo en el afán de llevarlas a los altares.
Las hermanitas obedecieron, pero la providencia tenía otros planes. Y, como para recuperar el tiempo perdido, su proceso de beatificación tuvo un desarrollo rapidísimo, facilitado por los milagros. Iniciado en 1945, se clausuró en 1958, con la proclamación de la Beatitud de los Bienaventurados, en la persona de esta fundadora insigne y ejemplar. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ivars es la fundadora del Instituto de las Pequeñas Hermanas de los Ancianos Abandonados. Los mayores, esos a los que se les ha dado en llamar el colectivo de la tercera edad, que ven el ocaso de sus vidas desde el crepúsculo teñido de rojas claridades malva, tienen hoy mucho que agradecer a Dios y bastantes de ellos también a las hermanitas de los ancianos desamparados, porque les cuidan, atienden, dan casa y ofrecen el calor de la familia que quizá perdieron o acaso les abandonó, porque un día se les ocurrió pensar que de los viejos ya no se podía esperar mucho más, o que eran molestos con sus manías y achaques. Decía que ellos agradecen al buen Dios el testimonio y vida de unas personas, en este caso siempre mujeres, que han hecho de su existencia una ofrenda de caridad efectiva. Logran hacer de sus casas un lugar agradable, tranquilo, limpio y ventilado. Allí se reza, se come alimento sano, se proporcionan las medicinas pertinentes y, sobre todo, se derrocha cariño de las dos clases, humano y sobrenatural. Son un grupo de mujeres tocadas que están alegres, animosas, activas y optimistas, porque es mucho lo que tienen que levantar. Se les ve por las calles llamando a las puertas de las casas, en pareja, pidiendo mucho de lo que sobra o algo de lo que se usa. Llevan con ellas a todos el recuerdo de la caridad. Claro que son piadosas, muy rezadoras. De la Virgen y del Sagrario sacan la entereza, la fuerza, el afecto o cariño, comprensión y paciencia que de continuo han de derrochar a raudales cuando charlan, limpian, lavan, planchan, cocinan para los ancianos o cuando tienen que animar a tanta juventud acumulada. Teresa de Jesús no quiso canonizaciones. Lo dejó dicho y escrito por si hubiera dentro de la congregación con el paso del tiempo hermanitas canonizables. Mandó que no se gastara dinero en proponer a nadie la subida a los altares. Ese fue el motivo de que pasaran los años sin el intento de iniciar su proceso de beatificación, y el rapidísimo salto a la canonización se debió a la sensibilidad del pueblo y a las manifestaciones sobrenaturales que tan frecuentemente Dios quiso mandar. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1974.